John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que todo tiene su final? Nada dura para siempre. Una idea que nació en el 2019 pronto llega al cierre de un ciclo. Y de eso vamos a estar hablando hoy en este episodio. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y el mío es John da Silva, @JohnSnacks. Y me huele, Juan, que hoy vamos a hablar de la creación de contenidos y vamos a concentrarnos en uno de nuestros proyectos que más satisfacciones nos ha dado, que se llama Entre Grados. Como ustedes saben, Entre Grados es uno de los web shows de mayor alcance y mayor impacto en los últimos años en Venezuela, porque aquel 2019, hablar de web shows y podcast no es lo mismo que ahorita. En aquel 2019 realmente fue una puesta en escena muy innovadora, y esa idea de tener a dos personas desinhibidas hablando en una conversación fue realmente muy innovadora. Pero llegó un punto, Juan, que los productores del proyecto, Manuel, Juan y John, decidieron de alguna forma: hasta aquí llegamos. Y eso tiene unas razones, y de esas razones vamos a discutirlas. Hace unos días, de hecho, en la cuenta oficial de Entregrados y en la cuenta de Manuel Ángel, publicaba un comunicado donde se explicaban algunos de los motivos por qué el cierre de este ciclo. Creo que eso es importante decirlo, es el cierre de un ciclo, el proyecto va a tomar otros rumbos, pero ¿por qué dedicarle un programa completo a esto? Yo creo que es interesante remontarnos un poquito eso fue febrero del 2019. Sí. Y como contar un poquito lo que ha sido todo este proyecto, toda esta trayectoria. 4 años después, casi 1 millón de personas, o más de 1 millón de personas, si sumas todos los ecosistemas que tiene Entregrados. No, por lejos, y casi Instagram ya tiene 1 millón de personas. Exactamente. Y nosotros, yo recuerdo que en el año 2019 estábamos comenzando a darle impulso a este proyecto que se llamó el Patio Content Studio. Entregrados, sin mal no recuerdo, fue el segundo o tercer proyecto que cobró vida. De hecho, recuerdo aquellas primeras conversaciones que tuvimos con Manuel, donde él tenía una idea de hacer un web show donde las personas estuvieran consumiendo ciertas bebidas para que la conversación fuera más ligera. Y ahí tuvimos nosotros como el aporte al proyecto de decirle, bueno, pero ¿qué pasa si las bebidas son realmente las que les van agregando cierta intensidad? O sea, le dábamos más una estructura de juegos. Recuerdo que nosotros dos estábamos muy afectados o influenciados por este programa que siempre hemos dicho ha sido una de las inspiraciones de Entregrados, que se llama Hot Ones, que una entrevista básicamente, que a medida que va avanzando aumentan en los niveles de picante en las alitas y se pone como más interesante el proyecto. Y ahí fue que, rebotando ideas, nace realmente Entregrados. Un proyecto que estaba en guión, un proyecto que el primer invitado oficial, porque hay un proyecto ahí, hay un episodio que creo que nunca va a salir, fue Gabo Ruiz. Y yo recuerdo aquel día, cuando estábamos en la grabación, nunca se me va a olvidar el momento que Gabo, grabando este programa, dice una frase que nos dio mucha risa a todos, porque De A Toque, que es un programa maravilloso, este web show fantástico, que inclusive en el 2019 estuvimos produciendo en el patio, Gabo dice: este web show es mejor que De A Toque. Lo dice en vivo. Y al día siguiente, yo recuerdo que de haber publicado el primer episodio de Entregrados, y aún en el 2019 ya esto era algo muy difícil de lograr, que un programa en YouTube, de manera orgánica, en su primer episodio, había superado las 100.000 reproducciones. Y ya dijimos, wow, aquí hay algo. Y fueron 21 temporadas, Juan, donde pasó muchísima gente de muchísimas generaciones, gente que tenía tiempo que no aparecía en pantalla, gente de la televisión, gente de la nueva la forma de comunicación, de las redes sociales. Y esas temporadas nos llevaron con experiencias infinitas que nos llevaron a dibujar un ecosistema digital. Ese ecosistema digital partía del programa, pero nos dimos cuenta que en realidad estábamos construyendo una marca, más que un programa de YouTube. Y eso nos invitaba a tener un ecosistema de redes sociales, donde creamos Instagram, que vive por sí solo, TikTok, que vive por sí solo, está YouTube, y próximo estamos a lanzar la página web. Ese ecosistema como tal generó una masa de audiencia muy importante que, gracias a la audiencia propia del programa más la audiencia de los invitados, construyeron una comunidad gigante. Yo creo que tal vez
uno de los pocos proyectos en Venezuela que le habla a toda la comunidad del país, de gente de 40 años, Sí. 60 años, a gente de 18, 24, o sea, está concentrada casi que toda la familia venezolana viendo los capítulos. Algún invitado te gustará más, alguno te gustará menos, pero de alguna forma, en algún punto conectaste con algo que se hizo en Entre Grados o alguna cosa que pasó en alguna red social. Eso nos hizo construir una marca. Hicimos 21 temporadas y llegó el punto donde dijimos, ya va. No nos reíamos tanto nosotros mismos, disfrutábamos hacer el show, pero Sí. todavía ya estábamos sintiendo de que, uy, esto ya está ahí como... Entramos como en una especie de burnout. Empezamos a quemarnos un poquitico sobre la creatividad del show, Juan. A ver, yo muchas veces lo he cuestionado, lo debatimos nosotros inclusive internamente. Yo creo que, de hecho a mí me pasó en una grabación reciente que hicimos aquí en Caracas, donde ese día que estábamos grabando, yo decía, ¿hasta cuándo se repite o sea, Este esta ciclo. estructura? ¿Hasta dónde llegar con esto? En las mesas creativas varias veces lo hemos hablado, porque por un lado está esa sensación que tú dices de ya se volvió como algo demasiado repetitivo, pero por el otro lado está el tema de esa fidelidad de la audiencia, De de lo ya esas construido, ¿no? reacciones. En el momento en que estamos grabando esto, o sea, al día de ayer se estrenó el episodio de esta última temporada De que los la hemos imposibles. denominado Imposibles, que además estrenamos con quien fue una de las personas más pedidas desde el día 1 que se estrenó Integrado, que es Marcos. Y este episodio tuvo ayer picos de, creo que de 10.000, más de 10.000. En vivo tuvo 12.000 personas viendo y hasta 24 horas después ni siquiera tenemos 150.000, es decir, va a Lo llegar a un cual, millón en muy rápido. Creo que va a ser el episodio más en rápido. llegar Es más decir, rápido estamos al millón. en un hype. Entonces tú ves ese selector y dices, pero sigues estando en un hype. No hay comentarios, ay, qué fastidio, lo mismo. No, es decir, lo estamos sintiendo más desde Desde el equipo nosotros de como producción, creadores. como creativos, como creadores del programa. Pero sí necesitamos y hemos discutido mucho como un break, como un... parar, pensar y ver cuál es la próxima evolución. Porque si tú ves la historia de Entregrados, para mí es un antes y un después cuando Entregrados salió a hacer en vivos. Yo me Sí. acuerdo que en el 2019 decíamos, recuerdo las primeras grabaciones en el local donde lo hacíamos, en los Panas de Pispa, aquí en Caracas, que siempre han sido muy abiertos y receptivos con el programa. Decíamos, wow, estamos haciendo el primer late night en Venezuela. O sea, y ese momento fue un antes y un después en Entregrados. Y yo no estoy seguro de lo que te voy a decir, Juan, pero si no fue el primero, fue la guía de mucha gente decir, epa, Sí. podemos presentar en vivo. Sí. O sea, podemos hacer un podcast, un web show y hacerlo en vivo. O sea, yo me atrevería a asegurar que fuimos Sí. los pioneros en eso. Marcó un camino, lo cual es buenísimo porque le dio amplitud para todos, pero ese en vivo fue un antes y un después. O sea, luego tienes invitados que marcaron un antes y un después. Hay dinámicas que marcaron un antes y un después del programa, y yo creo que esta temporada de Imposibles, tú pudieras decir, de aquí hay tela para cortar para rato. Pero, como lo decía al principio, yo creo que a nivel creativo fue una decisión difícil, fue una decisión para todos que todavía yo admito personalmente me cuesta aceptar, pero yo creo que nada, hay nuevos retos. Hay assets digitales muy potentes. O sea, porque, por ejemplo, yo tengo la fe de que Entregrados sea nuestro primer proyecto que llegue a 1 millón de suscriptores en YouTube, aún. Sí. Estamos cerca de 650.000. Es decir, nos faltan 350.000, casi que el tercio. 4 años después, ¿cómo vamos a llegar a 1 millón si el core del producto que entregamos en YouTube ya no va a estar, sino va a ser diferente? O sea, por lo menos ahora, mientras estamos hablando, no está claro si vamos a volver a hacer algún día algo en especial. Pero estamos creando productos para YouTube que pueden de alguna forma conectar con nuevas audiencias y hacernos ayudar a ese crecimiento, que no sabemos si va a funcionar como no lo sabíamos en el día 1. Pero definitivamente a mí me pasaba, Juan, que cuando estábamos en una entrevista haciendo Los Imposibles, por ejemplo, muchas veces yo estaba encantado como en el primer día, Sí. pero había 2 o 3 preguntas que, Sí. había algún invitado que, o sea, que tú decías, y lo más difícil, buquear un invitado, o sea, conseguir que los invitados estuvieran. Hemos tenido que viajar por todo el mundo para buscar a los invitados para hacerlo, lo cual implica una logística de producción insólita y carísima. Para un esquema de producción de un web show es realmente atípico, porque hay que viajar, pero no viaja nada más el host,
que es directamente, que en este caso es Manuel Ángel, sino también viaja un equipo de producción. También tenemos que conectar con gente que nos ayude a producir allí. Entonces, el esquema de producción, el esquema de hacerlo, el esquema de conseguir invitados, nos está consumiendo y nos Sí. estuvo consumiendo durante todo este proceso. Sí, y eso no hay que restarle o menospreciar lo que fue el proceso de la pandemia, Claro. que en el caso de Entregrados, nosotros, es para mucha la gente que no lo sepa, en el momento que explota la pandemia, Entregrados estaba de gira, estaba arrancando su Que gira era un en proyecto que Latinoamérica. nos ilusionaba muchísimo. Nos presentamos en Argentina, nos íbamos a presentar en Chile y después tenemos una gira toda vendida en Toda Estados vendida Unidos, en sold Estados out, Unidos, que no se pudo hacer. No se pudo hacer, pero literalmente estaba todo vendido. Nada más nos dio chance de hacer la función en Argentina y ya esa función estaba súper amenazada. Recuerdo cuando llegamos a Chile, en Chile nos dijeron, creemos que va a salir, al final no se pudo. Y todo el equipo de producción, incluyendo Manuel Ángel, se quedaron en Chile por más de, creo que 11, 12, casi un año en Chile, y Entregrados a nivel financiero pasó por muchas transformaciones, por muchos retos. Hicimos una temporada remota que no nos gustó nada. Pero la resiliencia se mantuvo. Sí. O sea, no apagamos el proyecto en ningún momento. De hecho, hay invitados que los tuvimos en remoto durante esa época y que a mí me encantaría hoy tenerlos de manera presencial. Entonces, vuelvo otra vez. Pasó con Acapela, por ejemplo. Pasó con Acapela, con Danny Ocean. A mí me encantaría que Danny, o sea, hiciéramos una versión en físico. Pero entonces ahí está ese debate de, todavía nos queda mucho por hacer. Pero también, tú hace rato hablabas que nosotros construimos, y bueno, creo que eso es lo que se logró con Entregrados. Se construyó una marca. Ese ecosistema que es Entregrados construyó una marca, y es una marca donde yo siempre le he aplaudido mucho, y una de las cosas que a mí me enamoró mucho de este proyecto es algo que descubrimos el día uno, que es esa parte nostálgica de que la gente cuando ve Entregrados, no necesariamente ve Entregrados por, yo quiero ver al invitado desinhibirse por lo que está consumiendo, por lo que está bebiendo. No, es realmente porque me recuerda y me conecta en esos momentos donde yo me sentaba a compartir con mis amigos de manera desinhibida y compartíamos y hablábamos. Eso lo descubrimos desde el día uno. Yo recuerdo que hay episodios, por ejemplo, el más reciente en esta temporada de Imposibles, cuando grabamos con Valentina Quintero. Claro. A mí ese es un episodio donde cuando yo veía la grabación yo decía... Es un registro histórico. Yo creo eso. Yo creo que Entregrados le ha aportado al mundo de los web shows, podcasts, varios registros históricos. A mí el episodio con Valentina, sin duda alguna, cuando salga, es una y va a ser siempre considerado una joya. A mí el episodio con Emilio Lovera me parece que es una belleza de episodio. Inclusive, lo que me acuerdo de la conversación que tuvimos con Moncho Martínez, hay una cantidad de anécdotas en ese episodio increíbles. O sea, hay muchos episodios. Bueno, lograr sentar a Sacha en la mesa de Entregrados. Sí, sí. O sea, que fue realmente muy potente, ¿no? Y ojo, nos estamos hablando acá y todavía tenemos muchas cosas nuevas que anunciar de Entregrados que van a ser muy potentes. Es decir, es como retirarnos con el concepto principal cuando Zidane se retiró, que estaba en su mejor peak. momento, en su Sí, peak. sí. Es particular la diferencia de lo que recibe el consumidor como producto a lo que nosotros sentimos como productores y procesos creativos. O sea, Entregrados no muere como marca. Entregrados va a tener nuevos productos. Pero Cierra un ciclo. como lo conocemos, Sí. cierra un ciclo. Porque construir una cuenta de 1 millón de seguidores en Instagram, 1 millón de seguidores en TikTok, 700.000 en YouTube, 700.000 en YouTube suscriptores, que es muy difícil, es un asset muy potente como para abandonarlo. Pero yo no tengo referencia, Juan, de una marca que haya construido un contenido y ese contenido principal se haya dejado de hacer y que sobreviva y siga existiendo. Por lo cual yo creo que tenemos un reto, o sea, un reto sin precedencia, ¿sabes? Lo que pasa es que también creo que Entrelados tiene un reto como lo tienen otras web shows o podcasts, que es también cómo esa audiencia que has construido durante tanto tiempo y que esa audiencia ha sido muy difícil construirla en términos de tiempo, de dedicación, financieramente hablando, o sea, es todo un reto, pero también entender cómo esa audiencia ha ido evolucionando. No solamente en la gente que creció y cambió, Claro. sino en los hábitos. O Claro. sea, por ejemplo, Entregrados es un web show que el episodio en YouTube promedio dura 2 horas. Ya eso desde el día 1 era un reto. Y cuando uno ve las estadísticas de Entregrados, los tiempos de retención son altísimos. Pero también entender que ahora, hoy en día, pensar, y te pongo este ejemplo, no sé, eso fue hace como 2 semanas que me asenté quería ver la película esta nueva de DiCaprio con
con Scorsese como Sí. director. No recuerdo exactamente algo de la luna. De Las los flores de la luna. Y me senté, La digo, vi bueno, ok, 3 horas y media. ya, ese punto. Cuando yo me siento, play, y digo 3 horas y media, dije, miércoles, dedicarle 3 horas y media a algo ahorita, A un contenido. es muy difícil, porque Sí. literalmente es un contenido. Y eso es un reto que tuvo Entre Grados desde el principio. Los números siempre han favorecido a Entre Grados, pero no hay que quitarle el ojo al reto de que los hábitos de consumo de contenido están cambiando dramáticamente. Y hay formatos, nuevos formatos, que apuntan realmente a cómo hacemos que la gente siga consumiendo la marca Entre Grados, pero en contenidos probablemente mucho más consumibles en términos de rapidez. Y yo creo que ese es un reto que tiene todo podcast y todo web show en este momento. Todo contenido, Juan. Porque Exactamente, todo contenido. hay una frase que dijo Berto Romero que quiero tratar de recordar exactamente, pero como una especie de lo que decía era así como que esta nueva generación de personas que consumen contenidos, que es consecuencia de las redes sociales, es una devoradora de lo nuevo. Es un animal que necesita nuevo todo el tiempo. Entonces, tú como creador dices, ok, listo, voy a hacer algo nuevo. El problema es que después que entregas ese algo nuevo que es exitoso, en un plazo muy rápido y cercano, ya no va a ser nuevo. Y ese animal necesita otra cosa nueva. Entonces, prevalecer a través del tiempo es un reto casi que complejísimo. O sea, por ejemplo, vamos a recordar los grandes programas históricos de la creación de contenidos. No lo sé, voy a nombrar, no sé, programas de otros países para poderlo hacer. Los Simpson, por ejemplo, que todavía existen. O sea, es probable que nuevas series no prevalezcan tanto en el tiempo. O sea, las nuevas series más exitosas, ¿cuántas temporadas tienen? 4 de 8 capítulos. 5 temporadas de 8 capítulos. Game of Thrones, que fue muy importante. O sea, creo que necesitas algo nuevo tan frecuentemente. Y si estás hablando de entregas semanales, que llega un momento donde no puedes proponer nuevo sobre una misma idea. Pero la idea de que los consumidores son unos animales consumidores de lo nuevo, me anima y a su vez me Es un preocupa. reto, o sea, para el creador de contenido es un reto muy Porque los difícil. proyectos necesitan un ciclo. Sí. Necesitan un ciclo de hábito, de maduración, de que la gente lo asuma, lo entienda y tal. Y cuando ya llega ese ciclo lo tienes que transformar, lo tienes que cambiar. Y entonces la persona que sí le gusta eso, cuando lo cambies, ¿cómo lo va a recibir? Esa idea, por ejemplo, de que me gusta la Shakira del principio y no me gusta la nueva. Yo imagino que Shakira lo que dijo, yo necesito actualizarme, y esa actualización la llevó a hacer algo totalmente distinto a lo que era, y la gente que le gustó, por lo cual empezó, ya no le gusta. Entonces, en los tiempos de redes sociales, un programa de 20 años no parece que pudiera ser posible. Yo creo que ahí hay como dos retos. Y desde mi punto de vista lo hacen mucho más complicado. Porque uno es lo que tú comentas, que es esa necesidad de creativamente agregarle algo a la estructura para seguir reteniendo la atención y atraer nuevas personas. Caso que acabas de poner, Los Simpsons, que tiene 20 y pico de años y lo que ha ido agregando son nuevos personajes, nuevas narrativas. Pero yo creo que si a eso le sumas el reto de cómo hacer la entrega de los contenidos en diferentes formatos Sí. por las plataformas, lo hace mucho más complicado todavía. Porque, por ejemplo, vamos a pensar, y siempre hemos puesto este ejemplo cuando hablamos de podcast puro y duro, o web shows también, que es el tema de Joe Rogan. Sí. O sea, Joe Rogan, que no es moda, Joe Rogan es una de las personas que tiene muchísimos años haciendo podcast. Tú ves sus últimos 2 episodios y a diferencia del set que ha evolucionado, su estructura sigue siendo la misma. Sí. Pero algo que para mí Joe Rogan ha mejorado muchísimo. De hecho, yo creo que Joe Rogan fue uno de los precursores en decir, necesito tener un canal de YouTube aparte para los formatos cortos, porque en ese momento no existía YouTube Shorts. Pero una de las cosas que para mí Joe Rogan ha sido cada vez mejor es la adaptación del formato corto, porque él debe saber, o su equipo debe saber, que muy poca gente en el mundo consume las 4 o 5 horas que puede durar un episodio de él. Entonces,
la evolución en la entrega del formato, donde Joe Rogan hoy en día es muy fuerte en TikTok, es muy fuerte en Reels, es muy fuerte en YouTube Shorts, eso ha sido también un reto de entendimiento del hábito del consumidor. Pero el producto core no ha cambiado en casi nada. Que tampoco, o sea, él ha cambiado técnica, pero no ha cambiado su producto core. Exactamente, exactamente. O sea, si tú ves un video de MrBeast de hace 3 años y ves el de ahorita, ves cosas muy diferentes. Creativamente hablando. Postproducción, Sí. narrativa, estructura, su visión de gaming, pero su promesa básica es la misma. O sea, a nivel de contenido, que tiene que ver con la exageración de una estructura económica o hacer un juego, un reto para que alguien se gane algo o llevar al extremo a una persona en búsqueda de ganarse un beneficio económico. Es decir, lo que ha cambiado es su forma de presentar el producto y que lo cual es una obsesión de esa persona, o sea, de MrBeast como creador. O sea, desde cómo me preocupo a la miniatura hasta cómo me preocupo de la entrega, cómo me preocupo de la gráfica. Por lo cual es una demostración de que sí hay una posibilidad. De hecho, él tiene medidísimos sus contenidos en términos de tiempo, pero no necesariamente, bueno, en las extensiones de línea, no necesariamente MrBeast hizo cambios muy importantes en sus cortos. MrBeast no tiene. Bueno, o sea, sí él tiene creó cosas. un producto, no le ha dado, que yo siento, lo último que ha creado no le he visto la continuidad. Él creó un producto específico para TikTok, que eran estos retos donde él agarraba a alguien y te decía, lo agarraba en la calle y te decía, vámonos a comprar un baguette en París. Y eso Sí. solamente sucedía en TikTok. Pero sí, lo que pasa es que él es muy youtuber, porque sí tiene, por ejemplo, y de hecho donde más alcance ha tenido ahorita, es un caso muy interesante para esta conversación, es que, por ejemplo, él abrió el canal de Philanthropy. Y sus últimos 2 videos, Sí. el del agua en África, por ejemplo, ha sido tan impactante que fue una discusión global porque se planteó, si lo puede hacer MrBeast, ¿por qué no lo puede hacer la ONU o los países? Es decir, en otros canales toca otros territorios distintos, pero que rozan más o menos el mismo arco narrativo de alguna forma. Pero prevalece MrBeast a través del tiempo. O sea, no necesariamente es algo que se agota. No es necesariamente algo como... A veces yo siento que en redes sociales diferentes, como YouTube o podcast, por ejemplo en TikTok o en Instagram, me agoto más rápido de una persona haciendo lo mismo, siempre. Pero siento que en los formatos largos hay como más posibilidad. Aunque también siento que hay como un burnout también de esos contenidos. No sé, Juan. Yo, aunque acabo de poner el ejemplo de Joe Rogan y no hay nada que decir, sus números son sólidos, sus números siguen creciendo. Yo soy más del pensamiento o del lado que dice que cuando constantemente estás agregando cosas nuevas, esa exposición, esa retención e inclusive ganar nuevas personas y sumar nuevas personas a tu audiencia siempre va a jugarte a favor. Yo creo más eso. Inclusive esto es una muy buena discusión con algo que recientemente, bueno, lo que estamos viviendo recientemente con el torneo de pelotica de goma. Sí. Que bueno, hay gente que nos ha criticado en el buen sentido de la palabra. O sea, yo creo que todas las críticas hasta ahora han sido muy constructivas y la discusión de el purismo de la pelotica de goma, si nosotros estamos buscando rescatar, y a mí esta discusión me encanta, y esto aplica para todo el contenido, porque la gente dice, ya, pero si ustedes quieren rescatar o proteger un deporte que está en peligro de extinción, que es la pelotica de goma, ¿cómo me van a cambiar la base de la pelotica de goma? ¿Por qué le pones esas leyes? Y precisamente, si tú quieres rescatar algo que está en peligro de extinción, hay ciertas cosas que tienen que cambiar, porque si no, no estuviera en peligro de extinción. Claro, porque esa gran frase de que si quieres un cambio verdadero, camina distinto, ¿no? Exactamente, gran Calle 13. Exacto. En su momento pero Calle 13. verbalizando René también a otra gente que la Exactamente. hizo antes. Pero ahí realmente que nos pasó en Pelotica de Goma, cuando hicimos la primera chivera, que es este lugar donde nos discutimos todos los chivos, se evidenció que hay personas que están del lado de lo nuevo, hay personas que son más puristas, y ambos puntos son válidos. Pero cuando tú llevas a esa discusión al tema de web shows, al tema de podcast, yo creo que es imposible, y la verdad, imposible probablemente es muy arrogante o muy ambiciosa, pero atraer y permanecer en el tiempo sin hacer algo nuevo es muy difícil. Yo creo
que en estos tiempos Que son tan cambiantes, además. y esa frase de animal Me devorador gustó de lo burda. nuevo me encanta. Porque uno mismo como que, no sé si te pasa a ti, Juan, que como funciona mi cabeza, que creo que está adaptada a este proceso creativo actual, me pasa como que algo similar. O sea, además inmediatamente que pienso una idea, la queremos hacer y la hacemos, pero al poco tiempo ya queremos hacer otra. Porque como que estamos acoplados a esa necesidad de cambio constante. Yo no sé si todas las personas que crean contenido están en esa necesidad, pero o sea, creo que yo mismo consumiendo contenidos, a veces tengo esa necesidad, pero también a veces tengo la necesidad de ver algo que me ha gustado siempre. Por ejemplo, o sea, yo veo fútbol y el fútbol es lo que me ha gustado siempre, y su formato y estructura. Pero eso no me implica que pueda ver la Kings League, que me gusta también, siendo una forma diferente de jugar fútbol. Y por ejemplo, en TikTok y en redes hay una serie de contenidos que me gusta y los quiero ver como me gustan verlos a través del tiempo. No sé, yo veo muchos pranks en TikTok y esos pranks los busco y son lo mismo Que siempre. es la misma Eh, fórmula. o sea, por ejemplo, también hay un contenido que me gusta consumir, que son bromas de llamadas telefónicas y son lo mismo siempre. Es decir, no tengo claro tener una posición porque tampoco creo que haya una posición, sino que hay diferentes necesidades de diferentes grupos de personas dependiendo de la generación a la cual pertenece y qué tipo de contenido consume y en qué tipo de plataformas. Pero lo que sí parece claro es que a nivel del creador, no del consumidor, a nivel del creador hay una necesidad también de transformarse y evolucionar al ritmo de que el tiempo va sucediendo. Que ahí es donde, y aquí puedo poner muchísimos ejemplos de grandes creadores de contenido, pasando por Casey Neistat, pasando por Paul Logan, pasando por, hablando del mercado, por ejemplo, americano, donde todos han llegado a ese punto De de, burnout. sí, necesito parar, o sea, necesito detenerme. En estos días, ¿cómo se llama? El que a nosotros nos gusta mucho, que hace reviews tecnológicos, Marquise Brown, hablaba de eso, decía, creo que por primera vez estoy sintiendo son 12 años, 13 años ya que van, y eso que ha evolucionado, sets, ha tenido diferentes tipos de programa, ha tenido diferentes approach a lo que son los reviews de tecnología, de los unboxing, y él decía, en verdad estoy pensando parar un tiempo, porque esa necesidad constante de transformación, no, te consume mentalmente. Entonces, por ejemplo, en estos días Porque cada vez se acelera más John. O sea, sí, yo creo que eso es importante destacarlo. en estos días veía a Nate Gentile, que es este canal que Sí, claro. hace transformaciones Ajá. de computadoras y de PlayStation y de cosas Que, electrónicas, que le hizo la que le computadora a cambió la Ibai. vida ese episodio. Sí, él hizo el video de la casa del Chocas, ¿no? Que es un streamer español. Y a mí me llamó la atención algo porque el Chocas normalmente tiene un perfil muy claro de lo que él hace, en su set muy humilde, muy sentado allí, haciendo streaming en Twitch, y de pronto se transforma, obviamente por los beneficios que ha tenido, a una casa y un set realmente mucho más pro. Me imagino que en colaboración de la construcción con Ned Gentile, pero en la descripción del set que están haciendo, hay algo que me llama la atención. Dice, no, mira, es que quisimos hacer que el set fuera tan dinámico que él pudiera crear contenidos desde diferentes ambientes. Entonces crea contenido desde su set sentado en streaming, pero puede irse a su sala a crear contenidos o puede irse a su cocina porque él está planteando hacer algunos contenidos de cocina. ¿Qué? Claro. El Shocas quiere hacer un contenido de cocina. Y entonces ya ves también la necesidad que tienen esos creadores de hablar de otras cosas. O sea, no es porque el hecho de que yo tenga un stream donde juego LOL es lo único que voy a hacer. Y ya, bueno, Ibai ya lo hace también. O sea, que de pronto tiene la velada, luego tiene conversando con, luego tiene stream, luego tiene un equipo de eGames, luego tiene la Kings League, luego tiene Porcino. O sea, necesitan ampliar, no ser tan verticales en el contenido, no ser tan verticales en el contenido, sino ser más horizontales para poder seguir generando contenido, pero que no sea que el consumidor lo pueda entender. Y además dar la ampliación de una vida de una persona, porque una vida, la persona no es un solo juego, la vida de una persona tiene múltiples intereses y aristas, ¿no? Yo creo que la clave ahí, en estos días, viendo también un reel que puso Gary, que está Gary Vaynerchuk, que también siempre hablamos de él, que cada vez más acertado imposible. Él hablaba de esto y él decía que la horizontalidad de la creación de contenidos cada vez es más un must.
pero él decía la clave de la horizontalidad, en lo cual yo estoy de acuerdo, siempre es importante tomar en cuenta que esa horizontalidad no responda a una necesidad de mercado, sino a lo que realmente tú quieres hacer. Porque si no, te ves obligado a hacer una cantidad de cosas que te pesan. Y si ya de por sí el proceso de transformación y de adaptación y de cambio es sumamente pesado, imagínate si tienes que hacer 9 cosas a la semana o hablar de 9 cosas diferentes, donde ninguna de ellas en verdad te apasiona. Entonces no, es hiper cliché, pero es demasiado real. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso, la horizontalidad sobre lo que te apasiona. Ahora, hay una cosa que me preocupa, que es lo que las personas que estamos parados en mercados que no monetizan y capitalizan de manera significativa, como es nuestro caso, porque por ejemplo, todas estas referencias que nosotros estamos dando son gente que pueden darse el lujo de decir esto porque han logrado una monetización increíble que les transformó la vida y su preocupación no es monetaria. En nuestro caso, y en el caso de muchas de las personas que hacemos contenidos en Venezuela o en Latinoamérica, eso no sucede. O sea, realmente necesitamos poder monetizar para poder seguir construyendo contenido. Y esas posibilidades de monetización en nuestros países, si bien es cierto, tienen el desarrollo global que existen, no necesariamente en nuestros países tenemos el desarrollo económico que existe detrás de esto. Es decir, tú ves proyectos como la Kings League y el aval económico que tienen no son lo mismo, por ejemplo, como Pelotica Goma. Tú ves YouTube. Ni cerca, lo aclaro. Tú ves TikTokers en España y no es el aval económico que tenemos en Venezuela tampoco. Entonces, al tener esas características, es como que un reto poder generar esa transformación de contenidos. Y ahí es donde veo que muchas veces dependemos de las marcas para poder estar, y entonces en esa ampliación de contenidos pasa algo de ¿qué pasa con los medios tradicionales en esta transformación? Porque lo que nosotros estamos viviendo en las redes sociales lo está viviendo el streaming, lo está viviendo el cine, lo está viviendo la televisión. Es decir, estamos disputándonos todos la atención de la gente. La atención de la gente. La atención de la gente que es un devorador, un animal devorador de lo nuevo. Es así. Entonces, o sea, hay cosas que por default son nuevas. Porque, por ejemplo, tú dices, bueno, pero es que el béisbol es lo mismo. No, pero cada partido es nuevo, en realidad. O sea, el fútbol es lo mismo, sí, bueno, pero cada partido es nuevo. Al final del día es muy parecido siempre todo. En estructura. En estructura. Pero hay una atencionalidad que está todo el mundo involucrado sobre ella con una pobre capacidad de monetización. Entonces el soporte del tiempo y de la innovación también está forzada por esa capacidad. Porque además de decir, hoy donde estamos hablando, en este momento, hay muchas teorías que dicen que el 60 o el 70% de la retención está basada en la capacidad de producción técnica que tienes en tu producto. Es decir, una buena imagen que necesita una buena óptica, que necesita una inversión tecnológica con una buena luz, con un equipo, además con unas personas que sepan manejar la edición y la postproducción, más poderlo publicar con las formas y las técnicas que hacen para que tú te enganches. Eso yo lo escucho y digo, ¿sabes qué? Me voy para el abasto. Además le voy a agregar una capa más a eso, porque yo creo que la intención de este episodio no hay una respuesta definitiva. Porque una de las cosas interesantes es que si tú piensas en los hábitos del consumidor, y esto lo hemos hablado muchas veces en otros episodios, es el formato Shorts. Shorts ya tiene 2 años diciéndose que dentro del mundo de los contenidos es el que mejor funciona para ganar atención y retener atención. Pero desde la perspectiva financiera y monetaria, las grandes plataformas, TikTok incluyéndolos, se están dando cuenta que el formato short no es un modelo comercial. Pues tú dices, ya va, si yo tengo 1 minuto de un creador y luego a tener un spot comercial que dura 30 segundos, no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo monetizo el tema de short? Y ya empieza TikTok a decir, no, vámonos con los videos de 10, 15 minutos. Entonces ve eso, Juan. YouTube dice, TikTok me está matando. Sí. Déjame irme a Shorts. Y apunta todo Google a Shorts. Google dice, ok, tengo los shorts, qué chévere. ¿Cómo comercializo? No lo estoy monetizando. ¿Cómo? Entonces voy a dejar de impulsar tanto allí. Crecen muchos canales por sus shorts. Y no tienen ahora vías de monetización. No tienen vías de monetización. TikTok, ¿qué dice? Al revés de YouTube. No, yo me tengo que ir a long. Me tengo que ir a duraciones largas para poder insertar publicidad. Entonces estamos en un punto de transición entre contenido largo y contenido corto y cómo intersecto la publicidad para poderla monetizar,
que está como muy raro. O sea, de hecho, hay una frenada de YouTube Short increíble porque necesita más bien long para poder insertar publicidad. Y ahora el competidor directo que tiene, que es TikTok, le está diciendo, voy contra ti en los formatos largos. Complicado. Ok, ¿y tú como creador qué dices? Sí, es complicado. O sea, ¿qué hago? Pongo el podcast aquí, pongo el podcast allá, repito para acá, duplico o sea, La intención de este episodio no era decir, ok, vamos apago mi canal. No, porque yo al final, sin duda. hay algo que Casey Neistat nuevamente, lo he citado muchas veces a lo largo y siempre lo haré. Él decía, al final de todo, yo creo que como creador de contenidos, fíjate que esto es una persona que apagó, yo me atrevería a decir, un 90% su producción de contenidos que O hace. más. Pero él dice, realmente como yo lo veo, es que el valor está en la afinidad que crees con tu audiencia. Independientemente de lo que hagas, corto, largo, te vengas aquí, hagas solo, es la afinidad que tienes con tu audiencia. Porque una comunidad fiel es donde realmente, para un creador de contenidos, es donde está la oportunidad de negocio desde esa perspectiva. Porque Casey se ha pagado, o sea, yo pongo mi caso, o sea, hiper fiel a su comunidad, a su contenido, ya casi nunca lo veo, pero Casey mañana viene a Venezuela y da un showcase de cómo hacer video y yo voy a ser el primero que va a estar ahí. Ves muchos creadores, y esto es un punto importante, lo comentábamos antes de empezar a grabar, una de las cosas que está sucediendo en el mundo de los web shows y de los podcasts es que ya comienzas a ver la hipersaturación, inclusive empiezas a ver el abandono de los creadores de contenido, de decir, ¿sabes qué? Esto no va. O sea, esto requiere demasiado tiempo, esto me toma muchos recursos y no estoy encontrando la manera de monetizarlo, por ende empiezas a apagarlo. Y eso da una sensación de que los web shows o podcasts están pasando de moda. Y desde mi punto de vista, lo que realmente está pasando, y en estos días hubo un episodio donde Escuela de nada. no estoy seguro si es que Marcos invitó a Escuela de Nada o Escuela de Nada invitó a Marcos, pero Bueno, entre ellos dos en colaboraron. estos días vi una colaboración entre ellos que hablaban un poquito de esto y yo creo mucho en lo que se decía en esa discusión, y es que realmente lo que va a pasar es que se empiezan a abandonar los creadores de contenido que no lograron rentabilizar sus proyectos. Eso va a dar una sensación de que no, mira, ya los podcasts pasan de moda, pero la realidad lo que empieza a pasar es que los que quedan y los que quedan vienen desde hace mucho tiempo y los nuevos que lograron encontrar un modelo para mantenerse, comienzan a tener una cantidad de personas que sí les gusta el formato, pero no van a tener la opción porque muchos van a desaparecer. Vamos al modelo de tribu de Seth Godin. Te vas al modelo de tribus. Steve Ferris. Seth Godin, y el segundo era... Que dice, busca 1000 personas. Es lo que necesitas. Sí. Pero fieles. Fieles. Y yo creo que eso va a empezar a pasar en el mundo Claro, de los pero web por shows. ejemplo, te pongo el otro lado. Dale. Muchas personas que conocemos del mundo de la radio y del mundo de la televisión se nos acercan constantemente a decirnos, yo no sé a dónde voy en la televisión y no sé a dónde voy en la radio, quiero empezar a construir mis productos digitales. Sí. Es decir, hay un abordaje todavía de mucha gente que va a tratar de construir sus productos digitales, tratando de buscar unas vías de monetización referenciados a los casos de éxito. Es decir, los casos de éxito que son X cantidad, 10, 20, 30, 50, marcan como un camino, pero en realidad hay 17 millones de casos de fracaso sobre ese camino. Claro. Por lo cual hay un punto de encuentro en el ecosistema de creación de contenidos que tiene a gente que quiere abordar el contenido digital porque las audiencias digitales están creciendo constantemente, abandonar algunos medios tradicionales, y gente de los medios digitales que no encuentra cómo monetizar el esfuerzo y el trabajo que están haciendo. Entonces hay un punto de convergencia ahí que está como dudoso de cómo va a ser la solución. Y obviamente tiene que ver con el desarrollo de un mercado. El desarrollo del mercado de cuáles son los anunciantes y las marcas y cuáles son las plataformas que apoyan los proyectos. Creo que al final, como para ir dándole un cierre a esto, antes de meternos un poquito en entregrados, porque hay una pregunta clave que yo te quiero tirar aquí Sí. de entregrado. Yo creo que al final, y esto siempre también lo hablamos en nuestro rol de cuando hablamos de marketing, una marca siempre va a ganar. O sea, cuando tú construyes una marca que es poderosa, siempre va a ganar.
Y esa marca no hay manera de que exista si no tiene una comunidad que es realmente fiel. Luego esta marca puede transformar, lo ves en un caso maravilloso, es esta marca de zapatos que esa marca empezó vendiendo Bueno, aquí, Amazon, luego Juan. vende esto. Amazon Tienes demasiadas marcas. que empezó se han vendiendo libros y ahorita vende Cuando todo. la marca realmente es poderosa y este poder se lo da a la comunidad que tiene, la transformación que haga, no importa, Entonces eso es una siempre va a luz. ganar. O Es sea, una luz. entre grados, por Y eso, ejemplo, y eso es donde quería caer. Entregar una marca. entregas una marca y el Entregrados como lo conocemos deja de existir, pero empieza Entregrados Challenge, que es un nuevo formato para una nueva comunidad con una nueva entrega distinta que vamos a entregar pronto y que vamos a ver cómo reacciona. Y hay nuevas ideas que siempre estamos pensando alrededor de la marca Entregrados. Totalmente. A nivel de productos, a nivel de proyectos, a nivel de contenidos. Es decir, Entregrados muere, no muere. Entregrados lo que es apaga la forma como lo hemos venido construyendo, pero la marca vive. Y la marca tiene objetivos, la marca tiene deseos, la marca tiene ambición, la marca tiene hambre hacia llegar a nuevos territorios. Y eso es como sentimos nosotros que puede ser una evolución de un proyecto. Lo mismo pensamos en Vacílate esto mismo proyecto. Totalmente. O sea, que tiene un ecosistema digital que sigue creando cosas, Pelotica de Goma, el podcast eterno, estar en multimedios. O sea, es una marca lo que estamos creando. No estamos Los en deportes electrónicos, los deportes electrónicos, que este año, si Dios quiere, lanzamos nuestro equipo de e-games. Hay una cantidad de actividades que seguimos pensando para eso, pero es que en esa misma necesidad de la ambición de darle al animal que quiere cosas nuevas, comida, Constante, sí. comida constante. Entregrado no se muere, Entregrado se Pasa transforma, un nuevo ciclo, Entregrado nuevas sigue. generaciones. Sí. Yo creo que sigue siendo nuestro proyecto para tener la plaquita dorada de YouTube. Le apuntas a eso. 350,000 personas más nos faltan para seguirlo. Así que a seguir Entregrado y, ¿por qué no? A seguir a Vacílate esto. Claro que sí. Para llegar a nuestra plaquita de plata, de 100,000 Eso se viene suscriptores. pronto, eso se viene viene pronto. Pues se la viene Pelotica pronto, se Goma viene nos va a pronto. ayudar. Siguen la Pelotica Goma. Yo soy John da Silva, @John el Elefante Snacks. El elefante snacks, así te pusiste. Qué Bueno, es que me gusta. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @Juan Sofá en todas las redes. Y esto fue otro episodio de Vacílate Esto Podcast. Llévatelo. Entregrado, entregrado, Ese entregrado, episodio, ¿cómo no mencionas ese episodio?